A esta facultad a trabajar con los estudiantes de la maestría cuando había sesiones conjuntas que llamaban, y asistía a unos salones no tan agradables como este, con una vista hermosa, las chicas igual de bonitas, creo. Ahora mejor sí. En 1977 me trasladaron, sí, no me trasladé, sino que me trasladaron. Por un decreto me trasladaron de una institución moribunda a otra institución. La institución moribunda se llamaba ICOLPE, Instituto Colombiano de Pedagogía. La mayoría de los que están aquí y las que están aquí no tienen esos años. 35. Sí, hace 35 años me trasladaron. Así, por un decreto de un presidente de cuyo nombre no me quiero acordar. Firmó un decreto en el que acababa el Instituto Colombiano de Pedagogía. Y me trasladaban a la Universidad Pedagógica, y entonces la Universidad Pedagógica nos recibió con mucha resistencia. Nos decían el Icolpito. Y además vivimos en un lugar que no era el lugar convencional de la universidad, no era en la avenida Chile, sino aquí en una casa chapinera muy linda del barrio Palermo. Le decíamos Villarrosa. Bueno, ese ingreso a Villarrosa significó que cambiaba de perspectiva, entonces me ponía a averiguar, porque era más bien como una averiguación, más que una investigación, sobre algo que había quedado pendiente en el antiguo ICOLPE, que era un trabajo sobre rendimiento escolar financiado por la OEA. Y yo a interpretar ahí resultados de unas encuestas, etcétera, etcétera. Y de pronto, de un momento para otro, pasé a otro trabajo de investigación, que fue uno sobre supervisión educativa en Colombia, en donde tuve además la fortuna y la posibilidad de viajar por todo este país. Investigación cuyos resultados nunca nadie supo nada, ni siquiera nosotros mismos. Gajes del oficio, pues, y además de lo que puede considerarse la tradición investigativa de este país, porque es que a los que estábamos en investigación nos pasaron para la Universidad Pedagógica, y a los que estaban en capacitación nos pasaron para el ministerio, a una cosa que entonces llamaron CENAPE. Bueno, en esas circunstancias, Olga Lucía Zuluaga, la que después resultó siendo la coordinadora metodológica y teórica del grupo, en una tarde en mi casa, con quien es mi esposa, Estela Restrepo, porque además eran conocidas de la Universidad de Antioquia, idearon el pensamiento, pues, el propósito de crear un grupo de investigación. Y así comenzó el grupo de Historia Práctica Pedagógica, por azar, como nacen todas las cosas, por puro azar. Pues también había una intención, a lo mejor la intención terminó en otra cosa. Bueno, y me embarqué en eso de la historia de las prácticas pedagógicas. Voy a tratar de contarles de qué se trataba y de qué se sigue tratando. La historia de las prácticas es una historia de los detalles, de las singularidades. No trabajamos las generalidades. Mejor dicho, las generalidades no las pasamos por el tamiz de la historia, sino que partimos la historia la nombramos o la describimos a partir de las singularidades. Como diría Paul Bay, en un texto muy lindo que se llama Foucault, Pensamiento y Vida: todo lo universal es singular. En la historia universal todo es singular, dice Paul Bay. Detenerse en el detalle supone con el tiempo advertir una ceguera, la del sentido común.
Lo que hoy se presenta está ordenado. Hoy encontramos las cosas ya ordenadas, al punto que parece una unidad. Sin embargo, no lo es. Tejerlo implicó aceptar la dispersión de algo que investigué por muchos años a través de una descripción específica, la de su archivo. Este libro, pues que ha tenido la fortuna de ser presentado en varias ciudades de este país, no sé si por ser el último mío, etcétera, y ya comienzo a tener algún mínimo reconocimiento. Bueno, el caso es que este libro y uno que va a ser publicado en el IDEP, yo creo que por ahí unos 2 meses máximo, que se llama Verdades y Mentiras sobre la Escuela, espero venirlo a presentar otra vez aquí, Rafael. Este libro es una parte del archivo, escarbado, removido y desajustado, es decir, produjo un desarreglo. El archivo hay que desordenarlo. De acuerdo con esta concepción del trabajo. Por alguien que, sin ser historiador, como yo, que no era historiador, efectuó una búsqueda histórica. Y recalco, búsqueda. En la investigación, y cuando la investigación se parece a la búsqueda, entonces es investigación. Algo que no sabes que vas a encontrar, o si lo vas a encontrar. Búsqueda como indagación. La investigación siempre es una búsqueda. Pesquisa en portugués se dice. Recherche en francés. Búsqueda como indagación, como distancia frente a la certeza. Es decir, yo procedo más bien por preguntas hipotéticas más que por hipótesis. Ahí hay una diferencia radical, porque no pruebo ninguna hipótesis, porque no tengo ninguna certeza. Las marcas que quedan en la composición de los 2 últimos textos que he escrito circulan entre la pregunta por lo que es un libro y por quien funge como autor. Entonces, hay una particularidad, digamos. Foucault dice que con el autor aparece la muerte del sujeto. No es sino que a un libro se le interrogue y pierde su unidad y toda su evidencia. Un libro lo pudo haber escrito un conjunto de gente y está firmado por uno solo. Hay muchas cosas que ponen en interrogación esa idea del autor. En este caso, que es un libro que se edita, es un agrupamiento de textos de múltiples escribientes en tiempos lejanos, porque hace más de 250 años que escribieron estos textos. Ahora, no es una compilación, no es una simple compilación. Este libro no es una compilación. Y voy a tratar de mostrarles tangencialmente por qué no es. En términos de contenido, estos últimos libros, este y el de Verdades y Mentiras sobre la Escuela, son un segmento delimitado del archivo pedagógico de la colonia. Ahora, ese archivo pedagógico de la colonia no es algo que estaba dado, sino es algo que se construyó en el proceso investigativo. Hacer arqueología y genealogía, de lo cual trataré un poco de decirles antes, por lo menos de qué se diferencia de la historia, implica construir el archivo. El archivo no es la sumatoria de los documentos. Ese archivo se inició una búsqueda en el 78 que implicó un recorrido por varios lugares de este país: Bogotá, Popayán, Medellín, Tunja, Monpós, Cartago. Coloco este de Cartago último porque fui a Cartago y a los 2 meses, en un motín contra el alcalde, 2 pobladores quemaron el archivo a cambio de quemar al alcalde. Bueno, en Bogotá, el Archivo General de la Nación, que está ahí enfrente del Palacio de Nariño, en la diagonal del Palacio de Nariño, pero que antes estaba encima de la Biblioteca Nacional, al lado de Infravisión,
con el riesgo de que produjera un incendio en irrevisión y se quemara la memoria de este país. Bueno, la Biblioteca Nacional y sobre todo una sala de libros raros y curiosos. También estuve por aquí, por la Universidad Javeriana, sobre todo en compañía de un jesuita que para mí es un monumento a la historia, que fue el padre Pacheco, muy amigo de mi esposa, que también trabajaba en ese tiempo en este gran proyecto conmigo. Después me fui a España y trabajé, digamos, en el archivo más importante que hay para América, para la América hispánica, que es el Archivo General de Indias, que para mí es el archivo de la dispersión por excelencia, digamos, es el archivo propio para este tipo de trabajo, porque la documentación no está organizada por temáticas. Entonces usted se encuentra con un fondo que se llama indiferente general, o con unos paquetes grandes, legajos, que vienen cosidos, además el pedel que lo trae a uno el legajo, le abre el legajo, con una cinta también antiquísima. Y entonces lo que aparecen, por ejemplo, es expedientes e instancias de parte. 1628, 1678. Bueno, y hay algunas diferenciaciones. Audiencia de Santa Fe, bueno, ya tiene una búsqueda, pero es el archivo ideal para el trabajo arqueológico, porque no está organizado temáticamente, o sea, no es un archivo facticio, como llaman los expertos. También busqué en archivos y bibliotecas de Venezuela, por eso el texto además como recoge algunos expedientes y planes de Venezuela. También en Simancas, en España, también en Madrid, por supuesto, en Madrid, en la biblioteca del Palacio Real, también en la biblioteca del Escorial, en fin. Fueron necesarias muchas vacilaciones, o si lo prefieren, años de interacción con los documentos antes de lograr aguzar al ojo y notar las contingencias. Eso es muy importante. La aparición de lo contingente en el análisis investigativo. El azar se le aparece a uno así y uno, queriendo ordenar las cosas, dice, no, esto no cabe aquí. Entonces a mí se me aparecían en el archivo de Indias pobres, chismes, policía, una cantidad de cosas. Yo decía, esto no tiene que ver con educación. Y era justo lo que tenía que ver con educación. Bueno, en esto procedí como todos. Leí lo que había que ser sobre historia de la educación, el libro sobre la evolución educativa en Colombia, cuando comencé el trabajo de investigación. Entonces, digamos, como que navegaba en dos espacios. Uno era en la fuente primaria, metido en el archivo general, de lo que hoy es el Archivo General de la Nación, en el archivo del Colegio Rosario, en la Biblioteca de Raro y Curioso, en el archivo de la Academia de la Academia de Historia, etc. Estaba buscando los documentos de la fuente primaria y también leía al mismo tiempo las historias que se habían hecho sobre esa historia. Y entonces comienzan los conflictos, porque las dos narraciones no casan. Y entonces, por mi formación, aun cuando tengo una formación que no tiene nada que ver ni con historia, ni con investigación social, etc., yo cuando ingreso al INCOLPE y después cuando paso a la Universidad Pedagógica, tenía título, era de ingeniero forestal. Bueno, entonces leí las fuentes secundarias. ¿Qué texto leía? Pues Luis Antonio Borges Casalla, los documentos de la historia de educación de Guillermo Hernández de Alba, que tiene una característica muy distinta, y ahora voy a tratar de decir un poco de eso, de lo de Daniel Nieto Lozano, lo de José Abel Salazar, lo de Juan Manuel Pacheco, el padre jesuita, lo de José María Otero, de Julia Isabel Acuña de Moreno, lo de Francisco Socarrás, y un texto muy ideológico, que además tuvo mucha importancia aquí en este país durante mucho tiempo, no sé por qué, seguramente por ideológico, el texto de Yvonne Le Bot.
Y bien, todos de alguna manera ya tenían resuelto el problema de la escuela y del maestro y de la educación. Yo me lo encontré resuelto en las fuentes secundarias, y en las fuentes primarias ese era el despelote. Tenían resueltos los problemas de la escuela, del maestro y de la educación. Es decir, para ellos la educación evolucionaba. El texto de Borges Casalla se llamaba La evolución educativa en Colombia. Venía de un punto cero a un lugar que era el progreso hasta el siglo XX. No solamente evolucionaba, sino que decían que la educación era un privilegio de las élites. Y además decían que era un derecho que el Estado no quería dar. Y además era un elemento fundamental de la reproducción de las clases dominantes y de la ideología dominante. Ya sabemos de dónde viene ese discurso. Solo algunos, Guillermo Hernández de Alba, Juan Manuel Pacheco, etcétera, que eran los menos, se habían metido juiciosamente en los archivos y daban cuenta, sin mucha teoría conceptual, etcétera, etcétera, daban cuenta de la aparición de manera, digamos, de algo positivo, positivamente dicho. Pero eso comenzó a servirme. La diferencia vino con el detalle, bien, de lo que había comenzado a decirles, la historia del detalle, de lo singular. Ese que el grupo de historias prácticas pedagógicas enfatizaba y que nos permitía desarrollar un programa de investigación alrededor de la pregunta por las prácticas pedagógicas en nuestra historia cultural. Enfatizo aquí historia de las prácticas pedagógicas y no historia de la educación o historia de las ideas pedagógicas. Es decir, cuando digo historia de las prácticas pedagógicas estoy diciendo historia de una práctica discursiva en una relación compleja que incorpora, ese concepto incorpora institución, sujeto y saber en una relación compleja. Y en rigor, más que historia, era arqueología. Tampoco se trataba estricto sensu de una historia, sino de una arqueología que estudiaba aquello que no estaba estructurado del todo. Entonces no estaba estudiando yo la pedagogía como ciencia, sino como un discurso ahí disperso, fragmentario. Además los maestros no eran profesionales, no eran propiamente unos intelectuales, sino una cosa ahí ambigua. ¿Sí? ¿Por qué opto por la arqueología? No es porque Foucault nos gustara, no. Es por las condiciones históricas en las cuales existía la pedagogía, la escuela y el maestro en Colombia. En otra oportunidad tendré posibilidades de ampliar esto que me parece fundamental. Porque ahí está la diferencia entre hacer historia de prácticas o historia de la educación. Ubicados sobre estas lecturas, bueno, entonces ese saber era un saber precario, era un saber subordinado, no tenía un estatuto científico. Entonces para abordarlo no era ni por la historia ni por un análisis epistemológico, que también se podía hacer. Ubicado sobre estas lecturas pude descifrar algunas diferencias bastante útiles al momento de investigar. Por ejemplo, tanto en las historias evolutivas de la educación como en las historias regionales de la educación, en las historias de las ideas educativas en Colombia, y ojo con esto que les voy a decir, era poco menos que imposible lograr reconocer el momento de surgimiento de la escuela pública en razón a que su especificidad permanecía subsumida por la narración de los hechos económicos y políticos. Entonces la educación apareciera como algo que estaba determinado en última instancia por la economía o por la política. Incluso la forma como se divide la historia en Colombia, la historia de la educación si se quiere, y la forma que inicialmente adoptamos fue esa: colonia, república, independencia, república, etcétera, etcétera. Y después, pues, comenzamos así, y después probamos cosas como esta, que no es historia de la educación en la colonia,
porque la escuela nació, fue más o menos a mediados del siglo XVI, después de la expulsión de la Compañía de Jesús. 1767. Y llega más o menos la aparición de la escuela hasta 1821, o sea, 1810 no tuvo nada que ver. Claro, como están pendientes de la otra historia que determina lo general, esta se pierde. Como si las prácticas no se inscribieran en esa relación. Ahora, yo no estoy diciendo que no tenga relación, lo que pasa es que no está determinada, sino que esos problemas de la educación, de la economía y de la política son condiciones de posibilidad, no son causas. Y el concepto de condiciones de posibilidad es un trabajo distinto. Es decir, condiciones que hacen posible algo. Que aparezca eso y no otra cosa. En ruta bastante diferente, y este libro es prueba de ello, lo que estoy haciendo desde hace 34 años ha sido la historia de un acontecimiento que no fue pensado. La escuela no fue pensada, que no era necesaria, que no estaba prevista, que no era natural y que por lo tanto era difícil de fotografiar. La emergencia de la escuela pública y en ella un personaje nuevo, el maestro público, distinto del cura doctrinero, del ayo del pupilo, del preceptor particular, del artesano. Este era un tipo de funcionario completamente distinto. Pero también los esbozos primeros de la individualización de un saber. Para el historiador tradicional, investigar sobre educación era irse solamente donde decía educación, una búsqueda grandilocuente que está muy lejos de la miseria y de los paisajes humanos, de las luchas de poder y de las mezquindades. Esa historia, digamos, un poco como de los desechos que el historiador desecha. Miren una anécdota que me acordé esta mañana. En los archivos encontraba tantas cédulas reales que hablaban del luto. Las cédulas reales, eso boleaban cédulas reales. Para cada cosa, por eso decían que esa era una legislación casuística, ¿no? Para cada cosa había una cédula real. Entonces se murió un rey o se murió una reina de caño, entonces mandaban las cédulas reales de cuál era el orden en el que debían de ir las autoridades, el virrey primero, el arzobispo después, por el luto y cuánto tiempo guardar luto y dónde se guarda el luto. Entonces dije, ven, porque sería muy importante hacer una historia del luto en Colombia. Bueno, lo singular y hasta sorprendente de esta forma de hacer historia fue que la emergencia de la escuela pública solamente fue reconocida cuando me encontré con lo que parecía que hablaba de ella, no cuando encontré lo que parecía que hablaba de ella, sino cuando puse en relación lo siguiente: pobres, niños, utilidad pública, reglas de policía, como fuerzas que hicieron posible su aparición, su emergencia como acontecimiento único e irrepetible en la historia. La escuela es un acontecimiento único y, por cierto, un acontecimiento raro. En el año 2500 algo, dirán los historiadores, Betty se encerraban en un salón y permanecían 8 horas haciendo ¿qué? Ya lo están rompiendo, ¿no? El teletrabajo, la teleeducación, ya se está rompiendo. Pues la escuela nace y nace como un tiempo que funda la escuela. ¿Sabe cuál tiempo es? El del horario y el del calendario. Bueno, para no entusiasmarme, sigo como aquí. Extraviado en los archivos, mi hallazgo se hizo visible. Descubrí que no existía tal evolución educativa, que la enseñanza no se hizo siempre en escuelas. Nunca se utilizaron escuelas para enseñar. Los artesanos enseñaban a sus discípulos y vivían en la casa. Los discípulos vivían con el maestro. Y hacían lo que Juan Bautista lo que hizo cuando fundó esa comunidad fue eso.
que educación, ilustración y escuela no coinciden, que no había tiempos y espacios específicos para la enseñanza, sino que cuando emerge esta forma, y yo la llamo forma porque es esto, es la forma que adquiere la educación. Es decir, la educación adquiere una forma que no fue siempre la que tuvo, que fue la forma escuela. Una forma que hoy se está desdibujando. Yo no la estoy matando, está desdibujando, pues no sé, está interrogada, está criticada, está en crisis, que de los discursos esos de los que hablaba Rafael ahora. La ha puesto en crisis. Bueno, conmueve sentir que siendo el archivo un suelo pisado desde hace mucho tiempo, su historia sigue pareciéndonos muda. De hecho, creo haber empleado los mismos documentos que los historiadores tradicionales revisaron. Solo que la manera como los leí me hicieron comprender por qué habían sido desechados. Porque no cabían en la cosa de la ideología, no eran causa de tal cosa económica. El polvo del archivo con sus documentos de época y en cuya fuente primaria se registraban prácticas y acciones comunes, me indicaban que para efectos de la historia de la educación en nuestro país entre 1520 y mediados del siglo XVIII no había escuela pública. Muy fácil de decir, muy difícil de pillar. Y creo que eso es lo que me he pillado. Supe también que el archivo se produce por fragmentos, es decir, que su descripción muestra las posibilidades de lo que se puede y no se puede decir y de lo que se sale de nuestras prácticas discursivas. Si bien el archivo está compuesto por una diversidad de tipologías documentales, el periodo histórico que trabajé exigió una contextualización del expediente como campo documental central de mis pesquisas. Trabajé en expedientes y ese fue el núcleo central. Ahora, un expediente no es una carpeta, no es simplemente una carpeta o un conjunto de hojas, es una dinámica, una especie de proceso, de ahí las dificultades tanto para tematizarlo como para subsumirlo en una descripción bibliográfica. En términos generales, un expediente es la expresión documental de un trámite que podía ser de esta característica: gubernativo, judicial, eclesiástico, militar, hacendatario o inquisitorial. Y ahí de pronto había algunas cosas de un sujeto, pero no eran educativos. Entonces los expedientes que saco yo aquí, entonces le saco y para mostrar cómo llevan incluido una propuesta de un cura doctrinero. Entre otras cosas, la mayoría de las escuelas que surgen en ese periodo surgen ligadas a los lugares aquellos donde la revuelta comunera tuvo efecto. Imagínense. O sea, la escuela como para contener la revuelta de la gente. ¿Y sabe por quién fue formulada la mayoría de los 30 planes de escuela que tengo aquí? La mayoría fueron formuladas por los curas párrocos. Algo tiene que ver la escuela con el poder. Y la habían despojado de eso. Desde el punto de vista diplomático, un elemento definitivo que fija la naturaleza del expediente es el asunto jurídico, que le da exigencia. De ahí que lo integre un conjunto de pasos protocolarios que comprometen a diversas instancias administrativas. A la luz del estudio de la documentación, pude comprobar que el espacio o superficie de emergencia en donde por primera vez se anudaron unas precisiones fundamentales sobre la escuela y la enseñanza fue en el plan de escuela. Les voy a leer dos párrafos de una presentación que hizo el profesor Quiseno la semana pasada en Cali, a propósito de la presentación también de este libro. Dice Quiseno: efectivamente el profesor Martínez, en este caso investigador e historiador de archivos, detectó dentro de esa gran cantidad de documentos de la educación, documentos sobre la higiene, la medicina, la religión, el sistema judicial, la literatura, la filosofía, el derecho, la economía, la mística, la alquimia, la agricultura, el comercio, el contrabando, la infidelidad, la sexualidad, el erotismo. Detectó, digo, que unos planes de escuela eran los esenciales, porque esos planes indicaban que se referían a una escuela pública y que esos planes eran más importantes que cualquier otro documento.
trazó entonces una línea de su pensamiento por este camino y sobre ella escribió: si hay plan, hay escuela. Y eso fue lo que pasó. Y ahí comenzó a aparecer la escuela pública. Y ahí comenzaron a aparecer los primeros maestros públicos. Si un objeto queda individualizado en un documento, si un objeto es referido permanentemente en un documento, dicho de otra forma, si existe un documento y solo un documento para un objeto, en este caso el objeto es escuela o maestro, es que existe ese objeto, y ese objeto es un objeto público, y ese objeto es muy importante para cualquier sociedad, y ese objeto forma tan importante, tan especial, tan repetido. Entonces hay que darle el nombre de institucionalización de ese objeto. Ese objeto queda algo así como fijado al archivo o a la sociedad, a los hombres y a todo el mundo. Dadme un documento que se repita y les doy un objeto, y más, les doy una institución, parece decir el investigador Martínez. Paso a esa referencia de Quiseno que me parecía muy importante. Los planes hablaban de cómo agrupar niños pobres. Miren, o sea, agruparlo en un lugar, el aula, que hoy le dicen las aulas. ¿Cómo hacer contrato de aprendizaje? El sabio Caldas se encuentra en Popayán, lo nombraron padre de menores. ¿Y sabe qué hacía? Perseguía niños en la calle y los guardaba y les hacía con los padres el contrato de aprendizaje, que se les ponía a hacer, en qué lugar sentarse, a qué horas iban a misa, a qué horas descansaban, de qué fecha a qué fecha debían asistir a ese lugar, qué tenían que llevar, con cuánto se podía pagar lo que un sujeto misterioso hacía, porque le pagaban los primeros. Decía: si no hay estipendio para el maestro, es que los padres manden un huevo, un pan semanal. De eso vivían. Yo me encuentro en el archivo de Indias unas cosas maravillosas, ahora que les decía, esos documentos rarísimos, expedientes, instancias de parte, etcétera. Unos expedientes que se llaman expedientes pendientes en la mesa del rey. Ese nombre tan lindo, pero tan general, no decía educación ni nada. Y ahí me encuentro un expediente de Joseph de Torres, un maestro del cual les describo en la crónica del desarraigo la historia de ese maestro, que es de los primeros maestros públicos que aparecen en este país. Pidiendo un socorro de limosna para cubrir sus urgencias lloradas. El maestro nace muy ligado a esa limosnería, ¿no? Lo que puedo hacer. ¿Dónde se debían inscribir? ¿Ante quién se oponían esos sujetos públicos? Por ejemplo, porque a uno le preguntan, ¿y ante quién se escribían? Se escribían, salía un bando y decía: quien se quiera oponer para ser maestro de esta escuela, que comenzaban en las primeras escuelas públicas. Pues esos son los documentos que están aquí. Entonces no es una compilación, son documentos que están, como dice otra vez. Esta prueba pasa por ver que el documento se repite lo esencial, se repiten las mismas cosas, o sea, aula, horario, Bueno, efectivamente Martínez comprueba que en los planes de escuela existen tres cosas que se repiten y se repiten. A, el enseñante como llama al maestro de escuela. B, el método. Y C, el orden disciplinario, que incluye el espacio y los tiempos. No solo se repiten estas tres cosas, sino en este mismo orden. Lo más importante es que tengan el mismo orden. Eso que Foucault llama el orden del discurso. Solo por ilustración voy a describirles una escena ejemplificadora de la pedagogía pasiva y que es normalizada por el bachiller Joseph Gregorio Vázquez de Piedrahíta, o sea, para nombrar todas estas cosas que estaban incluidas en los planes o en los expedientes. Decía José Gregorio Vázquez de Piedrahíta, quien buscaba la provisión de la escuela de Cartago.
comillas. Los discípulos han de ver al maestro tomar la pluma y cómo la maneja, para que aprenda la verdadera colocación de los brazos sobre la mesa, el buen aire y gesto con que se debe escribir. La cabeza debe ser medianamente inclinada, el pecho apartado de la mesa, la mano izquierda ha de sujetar el papel y volverle lo preciso. La esquina izquierda del papel que cae debajo de la mano que la sujeta ha de mirar a la mitad del pecho, y la derecha ha de 4 dedos más alta que la otra. El que le pone de otro modo va afuera del camino del verdadero arte. Ninguno de ustedes hace eso hoy. Además no saben cortar la pluma. Decía cómo se cortaba la pluma. No se trata pues de suponer que estas operaciones multiformes y fragmentarias, por ser prácticas, carezcan de lógica. Todo lo contrario, están repletas de detalles, desprovistas de ideología, formalizan una práctica, constituyen toda una manera de hacer y de vivir, que hoy nos constituye de rabo a cabo en eso que llamamos sociedades escolarizadas. Mire en qué resultó esa cosita. Otro detalle no pequeño advierte que asumir el riesgo de nombrar los planes de escuela de una cartografía propia. Semejante esfuerzo conjetural es también la posibilidad de describir un largo territorio al que no puedo ser indiferente. Palabras más, palabras menos. Antes de eso le voy a decir lo siguiente. ¿De dónde saqué esta clasificación? Bueno, la idea de un texto de Borges muy lindo que se llama El lenguaje analítico de John Wilkes, en el que se dividen los animales en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabuloso; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados por un pincel finísimo de camello; L, etcétera; M, que acaban de romper el jarrón; N, que de lejos parecen moscas. Bueno, no con tanta arbitrariedad, pero sí con algún criterio de unas clasificaciones que esa taxonomía siempre son un poco arbitrarias. Hice la siguiente clasificación: ya no estás en la casa. ¿Qué es? Ya no estás en la casa. O sea, tienes un horario distinto. No estás en la casa, en la iglesia. Estás en una cosa que se llama escuela. Por eso le puse el nombre a esos. ¿Qué hablan? Es solamente del horario. Planes que hablan solamente del horario. B, modos de proceder. C, trazos de método uniforme para la escuela de cartilla, así la llamaban, porque había además mucha variedad de escuelas, hasta que se fueron identificando y unificando y uniendo en una sola que se llamó Escuela de Primeras Letras, Escuela Pública de Primeras Letras. D, función del enseñante. E, fondos de propios, estipendios y subsistencia, que era un problema fundamental. La escuela nace y nace con deuda. Ahora, una cosita que se me ha olvidado. La escuela no nació para los ricos, nació para los pobres. O sea, se equivocan los que piden escuela y el derecho. El derecho a la educación empezó como un derecho del príncipe. Bueno, F, labores de mano y virtud. Me imagino que las escuelas de niñas. G, hacia una sola voz, la escuela de lengua castellana para los indios. En esas escuelas se enseñaba solamente el castellano, pues sí, a leer y escribir, pero el castellano, para que leyeran, para que entendieran castellano. H, bueno, y la religión fundamentalmente. La escuela es la primera institución estatal del saber, pero que cumple con un papel fundamental respecto de la religión. Un orden reglamentario y por último un modelo de gobierno de la escuela. Agradezco inmensamente a la Universidad Javeriana el que me hayan invitado a hablar de esta investigación, y muy especialmente a Bernardo Recamán y a Rafael Reyes. Muchas gracias, Rafael, por darme la oportunidad de estar aquí con estudiantes de la maestría y de la licenciatura,
con estudiantes que además están vinculados al semillero, etc. En su culto de los libros, Borges nos recuerda cierta comedia de Bernard Shaw, en las que las brasas del fuego amenazan a la biblioteca de Alejandría. Uno de los personajes exclama: arderá la memoria de la humanidad. Y César responde: dejarla arder es una memoria de infamias. El libro que hoy lanzamos es un poco así: la historia efectiva de la escuela y del maestro en sus rasgos más específicos, en sus contornos más inmanentes, en sus lenguajes más prácticos. Un acápite quizá para la historia universal de la infamia. Gracias.